3. Los movimientos fascista y nacionalsocialista. El fascismo italiano. Durante mucho tiempo, se ha opinado que no se podía tratar sistemáticamente a las doctrinas del fascismo italiano, porque ni el movimiento ni el régimen poseían una ideología coherente. Pero ni el hecho de que el partido fascista no lograse jamás una ideología formal, plenamente unificada, ni el de que el régimen de Mussolini no siguiera ni impusiera un sistema ideológico completamente unificado, es nada nuevo. En la política radical, aunque nunca se logró una codificación exacta y elaborada de la doctrina, ahora ya se va reconociendo que el fascismo italiano funcionaba sobre la base de un conjunto de ideas razonablemente coherente. El fascismo se creó mediante la nacionalización de determinados sectores de la izquierda revolucionaria, y quienes desempeñaron el papel central en su orientación conceptual fueron sindicalistas revolucionarios, que abrazaron el nacionalismo extremista. Los sindicalistas revolucionarios, especialmente en Italia, solían ser intelectuales o teóricos que procedían de la matriz marxista y del Partido Socialista, pero que habían intentado trascender las limitaciones o los errores que creían encontrar en el marxismo ortodoxo. Eran partidarios de la acción directa y de una doctrina matizada de la violencia, pero trataban de ir más allá de los límites estrechos y sofocantes del proletariado urbano hacia una movilización más amplia de los campesinos y otros sectores modestos de productores. Aproximadamente hacia 1910 la mayor parte de los sindicalistas revolucionarios había renunciado al marxismo, y ya en 1907 algunos de ellos habían empezado a explotar el concepto de la nación proletaria, elaborado inicialmente por Enrico Corradini y algunos de los nacionalistas más derechistas. Según esta idea, las verdaderas diferencias de clase no se daban entre sectores sociales dentro de un país atrasado y débil como Italia, sino más bien entre los pueblos de las naciones desarrolladas, imperialistas, capitalistas, plutocráticas, y los pueblos de los países atrasados, explotados y colonizados. Esta actitud se ha convertido en un concepto político clave del siglo XX, y ocupaba un lugar central en el pensamiento de los fascistas italianos. Los principales sindicalistas revolucionarios que se pasaron al nacionalismo, como Sergio Panunzio y A.O. Olivetti, destacaban la función general de la organización sindical y de la educación para todos los sectores productores de la sociedad. No eran fanáticos de la violencia creadora, ni de la acción directa porque sí, aunque creían que la violencia podía ser positiva y terapéutica en determinados casos. Las doctrinas de inspiración soreliana del mito y de la manipulación emocional ocupaban un escaso lugar en sus planes de educación nacional. Y tampoco eran los sindicalistas revolucionarios, transformados en nacional-sindicalistas, partidarios fanáticos de unas nuevas élites autoritarias restringidas. Sostenían que el nacional-sindicalismo debía crear una amplia élite nueva de fuerzas trabajadoras creadoras que sirvieran de ejemplo y de líderes para el desarrollo de Italia. A nivel internacional, apoyaban ardientemente el esfuerzo italiano en la Primera Guerra Mundial por montar un combate revolucionario que modificase la balanza del poder en Europa y promoviese la revolución o la reforma radical en la mayor parte de las potencias beligerantes. No apoyaban forzosamente al imperialismo italiano. En 1916 Panunzio publicó una conferencia, Il concetto della guerra giusta, como una distinta de la guerra imperialista. Y en 1920, como fascista, publicó un folleto en apoyo de la Sociedad de Naciones, 26. Aunque probablemente sea correcto decir que el propio Mussolini nunca poseyó una ideología política plenamente desarrollada y sistemática. En el periodo transcurrido desde que abandonó el marxismo hasta que codificó formalmente la doctrina fascista, al final de la década de 1920, sí.
que actuó durante la mayor parte de su carrera conforme a determinadas ideas o conceptos fundamentales formados en el decenio de 1905 a 1915. Estaban relacionados con la concepción de la necesidad de la dirección de una élite, de la sustitución del materialismo mecanicista o el racionalismo puro por la influencia de las ideas, las emociones y el subconsciente, y de la importancia de movilizar a las grandes masas, a las que se llegaba en parte mediante la psicología de las multitudes, en lugar de mantener una orientación estrictamente de clase. 27. Mussolini tenía considerables contactos con los sindicalistas revolucionarios y sus ideas, algunas de las cuales aceptaba, pero difería de los sindicalistas en su evaluación, categóricamente más positiva, de la violencia y la acción directa y en el uso de mitos y símbolos. Para 1915 había reaccionado al problema del carácter no revolucionario del proletariado italiano, y de casi todos los demás países, mediante su sustitución por la idea de la revolución, de la nación y del pueblo. Los futuristas, encabezados por Marinetti, fueron la tercera fuerza ideológica en la fundación del fascismo. Iban tan a la izquierda como los sindicalistas o Mussolini en cuanto a rechazar las viejas normas y las instituciones existentes, y los sobrepasaban en su exaltación virtualmente nihilista de la violencia. La guerra es la única higiene de las naciones, etc. Los futuristas eran motociclistas metafísicos, fascinados por la velocidad, la potencia, los motores, las máquinas y todas las posibilidades de la tecnología moderna, como indicaban muchas de sus pinturas. Pero, además de las invocaciones, a menudo juveniles, a la destrucción de todo lo antiguo y la apoteosis de todo lo nuevo, los futuristas también decían ser partidarios de grandes procesos de transformación social que traerían el derecho de voto democrático y la emancipación de todas las clases bajas, comprendido el derecho de voto para la mujer. 28. Postura que también apoyó Mussolini, por lo menos hasta 1927. De esta mezcla salió el programa de los fundadores del fascismo en 1919, en el que se pedía la instalación de una república, en lugar de la monarquía, y reformas radicalmente democráticas y semisocialistas. En el gobierno, esto exigiría la descentralización del poder ejecutivo y una magistratura electiva e independiente. En los asuntos militares, la terminación del servicio militar obligatorio, el desarme general y el cierre de las fábricas de armas. En la estructura económica, la supresión de las sociedades anónimas, la confiscación del capital improductivo, de las utilidades de guerra excesivas y de las propiedades de la Iglesia, la confiscación de la tierra para el cultivo en sociedad por campesinos sin tierras, y en la industria un sistema nacional sindical de gestión industrial, por sindicatos de obreros y técnicos. Por último, en las relaciones exteriores, la abolición de la diplomacia secreta y una nueva política basada en la independencia y la solidaridad de todos los pueblos dentro de una Federación General de Naciones. 29. Evidentemente, esto no es lo que se entiende en general como fascismo. Los Fasti Italiani di Combattimento iniciales, fundados en Milán en marzo de 1919, fueron un fracaso. En total, su apoyo se limitaba a unos miles de personas, sobre todo nacional-sindicalistas y pequeños grupos de obreros de Milán y la Liguria, encabezados por un puñado de socialistas de Mussolini y por algunos entusiastas nacionalistas de los Ardite, tropas especiales de choque del antiguo ejército, más los futuristas de Marinetti. En las elecciones de 1919 no lograron sacar elegido ni a un solo diputado. El movimiento no empezó a ampliarse de forma considerable hasta el otoño de 1920, tras la gran campaña antiizquierda lanzada frente a la ofensiva socialista en el norte de Italia a principios de aquel año. El primer fascismo había sido urbano,
y en gran medida nacional sindicalista. El fascismo ampliado de 1920 a 1921 encontró su mayor apoyo en el campo del norte de Italia, donde las ocupaciones de tierras y las actividades huelguísticas revolucionarias amenazaban por igual a los grandes terratenientes, los pequeños propietarios y los aparceros estables. 30. Aunque más adelante el fascismo de masas de 1921, organizado oficialmente en el Partido Nacional Fascista Italiano de octubre de 1921, tenía muchos de los mismos líderes y utilizaba en gran parte el mismo idioma que los fasti di combattimento iniciales, su composición social y su dirección política eran considerablemente diferentes. Probablemente, nunca se podrá obtener una medida exacta de la composición social del fascismo italiano antes de la marcha sobre Roma o 31. Pero los datos más fidedignos indican que estaba formado sobre todo por clases medias, especialmente las clases medias bajas del campo y de las pequeñas ciudades, como expresión de un nacionalismo radical, aunque ya no revolucionario en el terreno social. Como el fascismo se había fundado para apoyar la causa de la guerra revolucionaria, siempre había invocado determinadas formas de violencia, pero la práctica de la violencia a gran escala no surgió hasta fines de 1920 y en 1921, dirigida contra la principal fuerza subversiva antinacionalista, los socialistas. El uso de las escuadre de asalto fue parte integrante de la marcha fascista hacia el poder, pero la idea de que el PNF inventó la violencia política o algo parecido es lamentablemente superficial. El objetivo de una milicia paramilitar de algún tipo era inherente en la tradición jacobina, y fue una característica importante de la izquierda en algunos países como España en el siglo XIX. Efectivamente, el inventor de los movimientos de camisas fue un italiano, pero fue Garibaldi, con sus camisas rojas, y no Mussolini. A fines del siglo XIX, la organización de grupos juveniles paramilitares se iba haciendo cada vez más frecuente en diversas zonas de Europa Central. El despliegue sistemático de una milicia política, la Guardia Roja, fue una innovación de Lenin y sus bolcheviques en 1917. De ahí que la idea de que la novedad del fascismo residía en la organización militar de un partido político, 32, parezca un tanto exagerada. Lo que hicieron los fascistas fue imitar un estilo revolucionario común, que comprendía aspectos del comportamiento y la táctica bolcheviques. A ello añadieron la creación de un uniforme de partido y una oratoria violenta de tono militar. Pero el partido ejército no fue una invención fascista. En otoño de 1921, el PNF había llegado a tener unos 250.000 miembros, y era el mayor partido de masas que jamás había existido en Italia. La diferenciación generacional era un factor importante de reclutamiento. El fascismo atraía sobre todo a los miembros más jóvenes de las clases medias en general. Frente a la revolución socialista, antinacionalista proponía una revolución alternativa de un gobierno nacionalista más autoritario, encabezado por nuevas élites y defensor de nuevos intereses nacionales generales. Su programa económico había pasado a ser el productivismo. El partido seguía propugnando un vago nacional sindicalismo, pero cada vez quitaba más importancia a la economía estatal y favorecía la liberación de las energías nacionales y la reducción de los gastos generales improductivos. Ya en septiembre de 1919, Mussolini había abandonado su antiimperialismo inicial, y en 1921 a 1922, el nacionalismo radical del partido había adoptado tonos cada vez más imperialistas. En 1921, Mussolini, como caudillo indispensable del movimiento, había adoptado la transacción política y aceptado el principio de la monarquía y una cooperación limitada con los grupos liberales.
Gobernantes. En 1921 a 1922 se había producido una confusión comprensible acerca del programa del partido. Ello se debió en parte a los trastornos y las componendas normales en un movimiento radical que va avanzando hacia la toma de una parte del poder, pero también se debió en parte a grandes cambios sobre aspectos prácticos que no se podían negar. Según algunos, Mussolini aumentó la confusión al insistir en que la unidad del movimiento se hallaba en el dinamismo y la actividad per se, y no en la doctrina. La afirmación fascista, común ya en 1921, de que la acción precedía a la ideología y la formaba tuvo el efecto de exagerar los impulsos vitalistas y antinacionalistas que aportaban la base cultural de la política fascista, de manera que los enemigos del fascismo pronto pasaron a decir que los fascistas no tenían ideas ni doctrinas coherentes en absoluto. Lo que sí tenían, de hecho, era determinadas actitudes coherentes y preconcepciones culturales, aunque no alcanzarían nada que se pareciera a una ideología codificada hasta fines de la década de 1920, e incluso entonces no llegaría a sistematizarse del todo. En 1921 a 1922 la dirección del partido iba adoptando una actitud nueva y bastante coherente en materia de política económica, pero muy diferente del programa de 1919. El objeto era el productivismo, pero ahora se eliminaban de las propuestas fascistas inmediatas aspectos colectivistas, a fin de alentar las inversiones de capital. En muchos sentidos, esto era lógico. Por lo que respectaba a la economía italiana, como han reconocido, al fin y al cabo uno o dos historiadores comunistas, 33, pero se aproxima mucho a la posición adoptada por los liberales y los conservadores moderados en el programa de junio de 1922 de la Alianza Económica Parlamentaria, apoyada por los fascistas, 34. Ello obligaría a reducir todavía más los gastos estatales a fin de liberar las fuerzas productivas, e impondría un programa de reforma financiera con el fin de mejorar la estructura fiscal, reducir el despilfarro y estimular la formación del capital, 35. Era algo eminentemente práctico, pero no revolucionario ni en absoluto colectivista, lo cual provocó grandes murmullos entre muchos radicales del partido. El fascismo se había convertido, como observó Mussolini al principio, en el gran antipartido, opuesto a la mayor parte de las ortodoxias de izquierda, derecha y centro, pero también se había convertido en el único nuevo partido panitaliano, representante de sectores sociales y regionales diversos, e incluso de actitudes culturales diversas. Así surgió como la única fuerza nacional nueva, sin ligaduras de clase a la izquierda ni a la derecha, y el candidato ideal para devolver el orden y la unidad a un país dividido y aportar una dirección nueva. Pero aunque el partido fascista era la única fuerza nacional nueva y amplia, y aunque aspiraba a movilizar a las masas, con algún apoyo obrero y campesino, nunca obtuvo más del 15%, aproximadamente, del voto popular en elecciones limpias, 36. Es cierto que probablemente el movimiento alcanzó el apogeo de su popularidad en 1922 a 1923, y adquirió mucha más fuerza que en el momento de las elecciones de 1921, sin embargo, nunca tuvo ninguna posibilidad de convertirse en el partido mayoritario de la política italiana. Las otras grandes fuerzas, socialistas, liberales y católicos, mantuvieron gran parte de electorado, mientras que las herejías, las insolencias juveniles y el estilo violento de los fascistas acabaron por reducir su atractivo. Por eso no pudo Mussolini convertirse en primer ministro más que como jefe de una coalición parlamentaria, típicamente italiana, no como jefe del fascismo únicamente. Otros partidos y grupos. El partido fascista estaba flanqueado en diversos grados por otras
fuerzas del nacionalismo autoritario, que unas veces lo combatían y otras se aliaban con él. La Asociación Nacionalista, ANI, había elaborado una ideología autoritaria de derechas y corporativista mucho más clara, y no tenía dudas en cuanto a apoyar el darwinismo social, el militarismo y el imperialismo. Había organizado bastante antes que los fascistas, en marzo de 1919, una milicia armada en unas cuantas ciudades del norte de Italia y el 15 de julio de 1919 había lanzado un ataque contra la Cámara del Laboro de Bolonia, que fue el primer ejemplo de violencia antiizquierdista. Los nacionalistas resultaban aceptables para las instituciones respetables, cosa que no ocurría con los fascistas, y ya en 1921 se advertía algún caso de doble militancia entre los miembros de la ANI y los del PNF, aunque las rivalidades se mantuvieron hasta la fusión realizada en febrero de 1923, 37. El número de miembros de la ANI siguió aumentando durante la crisis de la postguerra, pero nunca logró alcanzar la movilización de masas de los fascistas. Los otros aliados en potencia del fascismo eran los liberales y los católicos, que estaban inclinados a aceptar un grado moderado de autoritarismo como garantía de la seguridad social y de las instituciones. Después de todo, los liberales de derechas habían iniciado la violación de la estructura constitucional de 1915, cuando el gobierno de Salandra Sonnino ayudó a montar la declaración de guerra por Italia en contra del deseo del Parlamento. 38, aunque más tarde, en 1922 a 1923 Salandra se alejó de los fascistas al comprender que no iban a limitarse a reajustar las instituciones del gobierno, sino que pretendían sustituirlas en su totalidad. 39. Los fascistas no tenían enfrente más que una fuente de competición nacionalista a su izquierda, y era la precedente de la banda de De Annunzio y de Ambris, formada por corporativistas nacionalistas progresistas que se habían unido en la empresa de Fiume de 1919 a 1920. La Carta del Carnaro, de Ambris, tentativa razonable e imaginativa de alcanzar una especie de corporativismo social representativo y democrático, ejerció momentáneamente una influencia considerable en los nacional-sindicalistas fascistas, y algunos de ellos viraron pasajeramente en dirección a De Annunzio y de Ambris a fines de 1921, cuando Mussolini llevó al partido fascista a su transacción con la derecha. 40. El nacionalsocialismo alemán. Cuando la mayor parte de los teóricos del fascismo genérico hablan de fascismo, parecen referirse de hecho al nacionalsocialismo. De todos los movimientos nacionalistas autoritarios de Europa en el periodo de entreguerra, el nacionalsocialismo de Hitler fue el único que alcanzó gran poder y dinamismo, que se convirtió por sí solo en una fuerza histórica mundial en potencia. Son muchas las obras escritas ya sobre Hitler y el nacionalsocialismo, pero su número sigue aumentando rápidamente, no solo en alemán y en inglés, sino también en otros idiomas. Ya se dispone de descripciones históricas detalladas y sistemáticas de las principales personalidades, las políticas y casi todas las instituciones clave del partido nazi y del Tercer Reich. Pero cuanto más material se acumula, más problemáticas parecen hacerse determinadas cuestiones fundamentales de interpretación y taxonomía. Los dilemas de la teoría y el análisis son tanto más agudos en Alemania cuanto que gran parte de la interpretación del nacionalsocialismo no la realizan estudiosos empíricos, sino ideólogos, normalmente marxistas, a quienes les interesan poco los datos verificables, y que se ocupan ante todo de asignar palabras o etiquetas al nacionalsocialismo con sus propios fines políticos o ideológicos. 41. Las respuestas a las preguntas finales de cómo se debe definir el nacionalsocialismo, o cómo se ha de comprender al nacionalsocialismo, escaparán al consenso.
ideológica, aunque no estructuralmente, el nacionalsocialismo posterior a 1918 se basó en el movimiento de preguerra. Es importante recordar que, inicialmente representaba un determinado concepto de la economía política, que propugnaba un colectivismo parcial, reiterado en los 25 puntos de la fundación del Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes de Hitler, NSDAP, de 1920. Estos incorporaban el colectivismo parcial, dirigido primordialmente contra la gran empresa, el latifundio, las grandes instituciones financieras y las grandes sociedades anónimas e industrias, cuya regulación estricta o nacionalización debían armonizarse con la pequeña propiedad individual. En resumen, inicialmente el nacionalsocialismo defendía un colectivismo parcial, o un socialismo limitado de Estado que sostendría una economía mixta, en parte estatal o colectiva, pero sobre todo de propiedad privada. Otros aspectos radicales y democráticos, como la sustitución del ejército regular por una milicia popular, se mantuvieron en el primer programa de Hitler. El que esos objetivos no se persiguieran más tarde en el régimen nazi no tiene ni más ni menos importancia que la observación de que el programa revolucionario inicial de Lenin de 1917, sumamente demagógico, no se aplicara durante el régimen de Lenin-Stalin. Normalmente, los regímenes revolucionarios, hay algunas excepciones, como la de Castro, se inician con una plataforma ampliamente radical y demagógica, y después van pasando a lo práctico. Existen algunas equivalencias generales entre el fascismo inicial y el nacionalsocialismo inicial en cuanto a objetivos económicos y, hasta cierto punto, a estilo, pero las diferencias también son llamativas. El NSDAP se inició como un nuevo movimiento en Alemania después de 1919, pese a su precursor ideológico, y estaba dirigido en su mayor parte por individuos sin una gran personalidad política anterior. No extrañaba ningún tipo de herejía marxista, ni la nacionalización de sectores de la izquierda revolucionaria. No movilizó masas con tanta eficacia como los fascistas durante la crisis de la posguerra, ni se limitó a copiar la estructura social del fascismo. La estructura de la sociedad alemana era profundamente diferente de la de Italia y los nazis tuvieron que competir más que los fascistas con grupos nacionalistas bien organizados a su derecha. En algunos aspectos, los dos movimientos adquirieron pronto un estilo parecido, al elaborar procesos litúrgicos bastante complicados comunes a muchos movimientos revolucionarios, y también participaron de modo general en la revuelta contra el racionalismo, el positivismo, el liberalismo, el conservadurismo a la antigua, el marxismo y el internacionalismo. Al igual que casi todos los movimientos revolucionarios, hacían una evaluación positiva del uso de la violencia, y ambos recurrieron mucho a los excombatientes de la Primera Guerra Mundial en las fases iniciales de reclutamiento. Al mismo tiempo, las diferencias ideológicas y doctrinales fueron profundas desde un principio. Si bien los fascistas tenían una especie de método intelectual y de orientación general, les costó mucho trabajo elaborar una ideología fascista coherente. A la inversa, es probable que los nazis nunca alcanzaran en absoluto una ideología plenamente formada y desarrollada, pero a mediados del decenio de 1920, antes del auge del nacionalsocialismo como movimiento de masas, Hitler había elaborado una clara visión del mundo, 42, de acuerdo con cuyas consecuencias generales para la política y el gobierno actuó tenazmente hasta el mismo final. El antipositivismo fascista no exigía un rechazo total de los principios y los objetivos pedagógicos liberales racionales que los fascistas se proponían sintetizar con otros valores en un todo mayor. Hitler, inspirado por las ideas románticas del nacionalismo volkist, racial ambiental,
mezcladas con un darwinismo social pseudocientífico, rechazaba totalmente determinados aspectos de la cultura moderna, aunque, como se comentará más adelante, utilizaba muchos otros aspectos clave de la modernidad. Hasta 1938, la mayor parte de los fascistas no tenía un concepto de raza, y ridiculizaba el racismo nazi. Su doctrina del nacionalismo era cultural, ambiental, no racial ambiental, y no incluía el antisemitismo. De hecho, los judíos italianos estaban proporcionalmente sobrerepresentados en el Partido Fascista 43. Análogamente, determinados sectores del fascismo fueron antiimperialistas al principio y partidarios de la liberación nacional de los pueblos más débiles y más atrasados del Mediterráneo y del Oriente Medio. Algunos de los primeros teóricos fascistas rechazaban el darwinismo social y el militarismo, defendían la cooperación internacional, un Estado ético, nacional sindicalista nuevo y postliberal, así como la sociedad de las naciones. A veces se concebía al fascismo como algo armonioso con los intereses de otros pueblos, por lo menos al principio. Igual que las doctrinas y la cultura fascistas abarcaban, por una parte, aspectos limitados de los principios liberales, y, por la otra, el arte moderno. En Italia arte moderno significaba, por encima de todo, el futurismo, y entre los fundadores del fascismo hubo destacados futuristas. También alcanzó un difícil modus vivendi con el catolicismo. Para 1922, un ala del fascismo católico representaba parte de la incorporación de todos los aspectos ostensiblemente positivos de la cultura italiana moderna. Es de reconocer que la coexistencia de un fascismo católico con las tendencias más ortodoxas, seculares, violentas y revolucionarias era incómoda, pero duró algún tiempo, al menos hasta la nazificación parcial de fines del decenio de 1930. En cambio, toda forma seria de nazismo católico, protestante o cristiano, era evidentemente una contradicción en los términos. Muchos cristianos nominales votaron a Hitler, pero nunca se trató en absoluto de que el partido incorporase una variante religiosa. La tentativa ulterior de crear un cristianismo alemán requirió una ruptura total con todo el cristianismo ortodoxo, cosa que jamás exigió el fascismo sincrético y semitolerante. Una de las diferencias más fundamentales fue que hacia 1925 a 1926, aproximadamente, y en algunos aspectos ya en 1922 a 1923, el NSDAP se había convertido indiscutiblemente en el movimiento de Hitler, 44. Totalmente subordinado al culto mito del Führer de manera que resultaba incomprensible para el fascismo italiano como movimiento, y que ni siquiera se realizó del todo en la era del ducismo del decenio de 1930. En cambio, el fascismo no fue en absoluto creación de Mussolini como partido o movimiento, sino que se desarrolló en torno a él o fuera de él, y hacia 1921 a 1922 cada vez más en oposición a él. No se puede hablar de un principio fascista de caudillaje en los mismos términos en que se habla del Führerprinzip nazi. Para Mussolini, su propio partido se convirtió a la vez en el vehículo necesario de su éxito y en un importante obstáculo potencial a su nuevo régimen, contradicción que tampoco era concebible en la Alemania nazi. Mussolini formó una coalición gubernamental 3 años y medio después de iniciarse el movimiento fascista, mientras que Hitler el mismo proceso le llevó 14 años. En cambio, el régimen italiano tardó casi 3 años en llegar a la plena dictadura, mientras que a Hitler esta transición le llevó menos de 6 meses. Pero, aparte de esas diferencias cronológicas, la dinámica de ambos movimientos sí que tenía algo en común en cuanto a sus fases y secuencias, así como a las relaciones políticas correspondientes.
Ambos montaron unas milicias de partido en gran escala con fines de violencia política, pero eso era algo que hacían casi todos los partidos radicales y revolucionarios de la época, y resultaría difícil demostrar que los fascistas y los nazis fueran excepcionales a ese respecto, salvo quizá que las llevaron a mayores extremos y obtuvieron bastante más éxito con ellas. Ambos movimientos suavizaron el radicalismo de su propaganda socioeconómica, fenómeno común entre los grupos revolucionarios de diversas tendencias, aunque algunos van en la dirección opuesta y practican una mayor demagogia de clase en los países menos desarrollados. Ambos llegaron a transacciones con fuerzas conservadoras en su marcha hacia el poder. Tras el fracaso del putsch de la cervecería de 1923, Hitler aprendió lo que Mussolini había comprendido intuitivamente desde el principio. En un Estado centroeuropeo organizado con unas instituciones que permanecían en gran medida intactas, no era viable un golpe de Estado violento ni una insurrección revolucionaria. Un movimiento nacionalista multiclasista debía llegar al poder por la vía legal, pues, si no, no llegaría a él en absoluto. La posibilidad de movilizar una mayoría estadística era prácticamente nula, de manera que la única vía hacia el poder era mediante una coalición de transacción, sobre todo con los nacionalistas de derechas. Estos últimos eran los aliados más probables, porque tenían en común grandes exigencias nacionalistas, aunque diferían radicalmente en algunos aspectos de política general, y se oponían tanto al liberalismo como a la izquierda marxista. Se ha debatido mucho sobre cuáles eran realmente el programa nazi y los intereses dominantes que respaldaban al nazismo durante su marcha hacia el poder. Relacionado con esto está la cuestión, secundaria pero muy importante, de hasta qué punto los partidarios de los nazis percibían directamente los verdaderos objetivos programáticos y los verdaderos intereses, si es que alguno de ellos es identificable. Jamás se repudiaron los 25 puntos, que se mantuvieron siempre como programa del partido, aunque hacia 1928 se había abandonado el punto relativo a la expropiación de los latifundios. A mediados de la década de 1920, el partido hizo un gran esfuerzo por convertirse verdaderamente en partido de los trabajadores alemanes, como indicaba su nombre, mediante la competencia con los socialistas y los comunistas para obtener el apoyo de los obreros de las grandes ciudades del norte de Alemania. Esta táctica izquierdista se abandonó en 1927 a 1928 ante su escaso éxito, 45, y en los últimos 5 años de su historia como movimiento, el nacionalsocialismo se hizo más auténticamente multiclasista que nunca, y trató de movilizar por lo menos algo de apoyo en casi todos los sectores importantes de la sociedad alemana. Sería difícil identificar durante este periodo un programa preciso de cualquier tipo que se presentara al pueblo alemán con un mínimo de detalles coherentes. Generalmente me minimizaban los aspectos semisocialistas del nacionalsocialismo, igual que en una fase equivalente. También se quitó importancia a las dimensiones colectivistas del nacional sindicalismo fascista. El propio Hitler no tenía unas ideas muy exactas sobre economía política o estructura económica, salvo que la economía no era importante en sí misma y debía estar subordinada a las consideraciones políticas nacionales. 46. De hecho, durante la última fase de la movilización de masas cabía encontrar una gran variedad de actitudes económicas entre los nazis. Algunos eran pequeños empresarios, otros partidarios de la gran empresa. Más allá había quienes defendían un corporativismo semi-italiano o semicatólico, y los duros mantenían las aspiraciones semisocialistas del nacionalsocialismo inicial. Pero esencialmente la estrategia de la dirección era ambigua. Lo mismo cabría decir de otros objetivos políticos. No se expuso
Ninguna teoría precisa de la dictadura del Estado, salvo el Führerprinzip, y, aunque todos comprendían que un gobierno de Hitler adoptaría una política internacional mucho más vigorosa, se dejaba adrede que las consecuencias de esto quedaran sin definir. En 1932 se convirtió en lugar común decir que el nacionalsocialismo significa la paz, al mismo tiempo que parece haberse suavizado algo la propaganda antisemita, porque resultaba menos atractiva para las grandes masas. También la cuestión de las relaciones con los intereses especiales es algo complicado. A este respecto existen básicamente tres posiciones. A. La explicación marxista clásica vulgar de que el nazismo no fue más que un instrumento de la gran empresa A47. B. La posición de los revisionistas, especialmente Henry A. Turner Jr. 48, que trataban de demostrar que Hitler y la gran empresa tenían relativamente poco que ver, y que la última apoyaba sobre todo al autoritarismo de derechas. C. La de los contrarrevisionistas, 49, que a veces son demasiado sutiles para invocar plenamente el enfoque marxista vulgar en su totalidad, pero tratan de demostrar que los contactos entre la jefatura nazi y la gran empresa eran extensos y, al menos hasta cierto punto, determinantes. Se trataba en gran medida de una discusión en torno a motivos e intenciones, en parte razonada a base de inferencias y que es difícil resolver con datos empíricos tajantes. No cabe duda de que hubieron contactos de alto nivel de Hitler y otros dirigentes nazis con grandes empresarios y sus agentes. En la última fase de la marcha nazi hacia el poder se recibieron contribuciones considerables. Pero evidentemente, Turner tiene razón al decir que era la derecha autoritaria, y no los nazis, el principal partido de la gran empresa, y los contrarrevisionistas no han logrado demostrar que la gran empresa comprase a Hitler, igual que los 70 millones de marcos de oro pagados por el gobierno imperial alemán para financiar la revolución comunista rusa tampoco compraron a Lenin. Sin embargo, es muy de lamentar que la interpretación marxista sea incorrecta, pues si la gran empresa alemana hubiera logrado comprar a Hitler probablemente no habría habido un acuerdo general en cuanto a declarar la guerra, y es posible que el mundo actual fuera un lugar más habitable. Igual que el programa solía ser vago, ambiguo y multiforme, también la composición de los afiliados al Partido Nacionalsocialista y los votos que éste recibía se han solido interpretar mal. El más detallado de todos los estudios sobre los votos recibidos por los nazis en las elecciones más importantes, las de 1930 a 1932, haya pocas pruebas de que tuvieran un apoyo desusadamente grande entre las clases medias. En 1930, Alemania era en gran parte un país de clase media, y las clases medias aportaron un considerable apoyo a una gran diversidad de movimientos, entre ellos los socialistas. Una investigación cuidadosa ha revelado que en las grandes ciudades no apoyaron a los nazis más que una proporción aproximadamente igual al porcentaje que representaba la clase media en general en la población. No se halló un apoyo excepcionalmente intenso entre las clases medias urbanas, sino entre los agricultores y las clases medias de las ciudades pequeñas y entre las clases medias urbanas. 50. Por eso hay que actuar con mucho cuidado ante la interpretación tosca del nazismo como una operación quintaesencialmente de clase media. La propia composición del partido nazi era desproporcionadamente de clase media, pero fue haciéndose cada vez más proletaria, a medida que el partido fue extendiéndose hasta convertirse en un partido de masas. En el momento en el que Hitler llegó al poder, un tercio de los miembros de su partido eran obreros. Si a esa cifra se añaden las de todos los demás empleados, artesanos y agricultores, más de la mitad de los miembros eran trabajadores y empleados no profesionales sin capital,
y solo una minoría. Eran burócratas, miembros profesionales de la inteligencia y elementos, poseedores de capital. El sector más obrero del movimiento eran las tropas de asalto S.A. Un estudio reciente ha demostrado que en esta fase de máxima expansión, de 1932 a 1934, la composición social de las S.A. era obrera por lo menos en sus 2/3, 51. En comparación, las únicas estadísticas de las que disponemos acerca del PNF italiano en un periodo análogo, 1921, pese a ser mucho menos completas y es de suponer menos exactas que las cifras nazis, indican una afiliación obrera mucho más baja, 15,4%, pero una gran minoría de trabajadores del campo, 24,3%. Naturalmente, estas estadísticas reflejan la estructura mucho más rural y menos industrial de la sociedad italiana, lo cual a su vez hace que toda comparación exacta sea un tanto irrealista. En todo caso, esa morfología hace que resulte un tanto dudosa la interpretación expuesta por Wolfgang Saver y otros de que el NSDAP representaba un movimiento de los derrotados en el proceso de modernización. Los empleados de oficina, los burócratas estatales y los profesores son triunfadores, no derrotados, en las pautas de empleo del siglo XX. Puede calificarse de derrotados a los obreros industriales, tras la fase principal de la industrialización, pero en ese caso serían los partidos socialistas y los comunistas los que representarían a movimientos de derrotados. Los derrotados más claros podrían haber sido los elementos del pequeño campesinado, pero su representación entre los miembros del NSDAP era solo proporcional a la que tenían en la sociedad alemana en su conjunto, aunque tenían una participación desproporcionadamente grande entre los votantes nazis. Los únicos sectores políticos que se basaban claramente en los estratos preindustriales y se dirigían a ellos eran los monárquicos y nacionalistas de la derecha radical, que se vieron totalmente derrotados por los nazis. La diferenciación por edades, la revuelta generacional de quienes llegaron a la mayoría de edad en la Primera Guerra Mundial y poco después, parece explicar la pertenencia del partido nazi, tanto como cualquier otro factor aislado. 52. Competidores del nacionalsocialismo en la derecha autoritaria. El nacionalsocialismo fue evolucionando como la rama más radical de un movimiento patriótico multiforme que apareció en gran escala a raíz de la derrota alemana, después de 1918. Se han identificado más de 100 partidos, grupos y sociedades nacionalistas. Algunos de ellos tenían paralelismos con las aspiraciones nacionalsocialistas de los nazis, pero la mayor parte estaba claramente a su derecha. Hubo un periodo de por lo menos 10 años durante el cual algunos de ellos eran también mucho más fuertes y más numerosos. El precursor más inmediato del nacionalismo autoritario de derechas en Alemania apareció durante la Primera Guerra Mundial, específicamente en el Partido de la Patria, organizado por el almirante von Tirpitz y Wolfgang Kapp en 1917 a 1918. Sus organizadores esperaban crear una asociación patriótica amplia en la que todas las clases se unieran tras un programa militarista e imperialista y bajo una dirección fuerte, al mismo tiempo que evitaban toda modificación de las relaciones internas de clase. 53. Desapareció con la derrota de Alemania. Los principales representantes paramilitares del movimiento patriótico fueron las bandas de los Cuerpos Libres de 1919 y 1920, 54, paralelas, cronológica y quizá espiritualmente de los excombatientes Ardite que encabezaron las primeras escuadre fascistas o de los aventureros de Fiume, de De Annunzio, la principal asociación alemana de excombatientes durante la República de Weimar fue el Stalhelm, organización de masas más moderada que algunos de los nacionalistas más radicales, pero que sin
embargo, no era un simple grupo de presión de los excombatientes en el sentido convencional del término. De hecho, se trataba de una organización parapolítica que trabajaba en pro del derrocamiento de la República, que el Stalin deseaba ver sustituida por un sistema nacionalista más autoritario, 55, más derechista, y con un estilo y un comportamiento menos ofensivo que los nazis. Fue también, al menos durante algún tiempo, el movimiento nacionalista autoritario alemán preferido por Mussolini, 56. El principal grupo nacionalista de derechas era el Partido Nacionalista del Pueblo Alemán, DNVP, ramificación autoritaria radicalizada del antiguo Partido Conservador del Segundo Reich. El DNVP surgió en los primeros años de la postguerra como principal partido conservador de Alemania, con una gran clientela electoral en las primeras elecciones de la postguerra. Pero a medida que se fue estabilizando la República de Weimar, el DNVP fue perdiendo apoyo y se hallaba en proceso de reducción a una fuerza tradicional conservadora, socialmente algo arcaica, de aristócratas y agricultores de la Alemania Oriental. Al principio asumió una actitud conservadora bastante moderada bajo la República de Weimar, aunque nunca aceptó del todo el nuevo sistema democrático, 57. Pero a partir de 1928 se radicalizó bajo la jefatura de Alfred Hugenburg, el magnate de la prensa, 58. A partir de aquel momento, el DNVP fue desplazándose decididamente hacia una actitud autoritaria de derecha radical, cuyo objetivo era sustituir a la República por un sistema autoritario permanente, preferiblemente monárquico. Durante la crisis política alemana, el DNVP fue un aliado intermitente de los nazis, y de hecho ayudó a Hitler a llegar al poder, aunque esto lo resultó fatal incluso antes de 1933, pues el partido perdió muchos votos, que pasaron a los nazi, 59. Cabía hallar unas tendencias más moderadas hacia el nacionalismo autoritario en otros partidos importantes. Había elementos del centro católico, Brüning, Papen, etc., que se proponían sustituir la República por un sistema monárquico más autoritario, aunque fuera de la forma más suave y legal posible. De hecho, el Partido Liberal Moderado más importante, el Partido del Pueblo Alemán de Stresemann, DVP, se deshizo prácticamente durante la Depresión. Una de sus primeras ramificaciones, el Partido de la Economía, Deutsche Wirtschaftspartei, formado en la década de 1920, aportó una línea corporativista y autoritaria. Lo mismo ocurrió con gran parte del Partido Demócrata, principal grupo liberal progresista de Alemania. Se vio sustituido en gran parte por el nuevo Partido del Estado, Deutsche Staatspartei, que actuaban en pro de un Estado autoritario moderno en cooperación con uno de los principales grupos nacionalistas juveniles, y por lo menos moderadamente autoritario, la Jungdeutscher Orden, 60. En 1931 a 1932 se hicieron algunas tentativas de crear una especie de Partido Nacionalista Liberal de derecha, o por lo menos solo moderadamente autoritario, el Sammlungspartei, o Partido de la Unidad, a partir de los elementos más moderados del DNVP y de varios partidos más del centro derecha y fracciones. Los representantes de la gran empresa, como el Círculo de Kepler, interesados en una alternativa nacionalista autoritaria, se sentían poco atraídos hacia el tipo de autoritarismo aristocrático reaccionario y agrario de derechas representado por Hugenburg. Preferían una alternativa con un contenido social y económico más moderno, y por último estaban dispuestos a tratar con los elementos más moderados socialmente, más orientados hacia la empresa, de los nazis, disposición que Hitler manipuló con habilidad. Entre los nacionalistas autoritarios moderados también debe incluirse a
Los partidarios de la revolución conservadora, en la vida cultural y social alemana. Los partidarios de la revolución conservadora nunca establecieron un movimiento político de ninguna importancia. Sus portavoces eran sobre todo escritores y teóricos, organizados en pequeños grupos y círculos culturales, que esperaban restablecer los valores tradicionales mediante unas relaciones orgánicas y corporativas que trascenderían la economía capitalista y el parlamentarismo liberal. Su orientación era bundis, literalmente, fascista, en sentido verbal, aunque no políticamente conexo, dado que el término se refiere a la agrupación en una asociación vital, orgánica, y rendían especial homenaje a la función de la jefatura. Pero los revolucionarios conservadores, pese a sus anhelos de una sociedad radicalmente diferente, orgánica y corporativista, eran relativamente moderados en su relación con la política, y de hecho muchos eran apolíticos, al revés que la derecha más radical y autoritaria, tendían a rechazar el militarismo, y hasta cierto punto el imperialismo, y eran comparativamente suaves en su utilización de los mitos raciales. 61. También existía una izquierda nacionalista autoritaria muy a la izquierda de los nazis más socializantes. Su principal expresión era el pequeño grupo nacional bolchevique, encabezado por Ernest Niekisch, que proponía la combinación del socialismo económico de Estado con un intenso nacionalismo alemán y la tradición cultural alemana. 62. Totalmente fuera de la estructura regular de los partidos estaba el representante de un tipo especial de pretorianismo alemán, el general Kurt von Schleicher, jefe de la oficina política del ejército alemán y el general más activo, aunque no exactamente el más representativo, de los que intervinieron en política en el último año de la República. Si Schleicher hubiera tenido éxito como jefe de gobierno de Alemania a fines de 1932, probablemente habría encabezado una forma muy moderada, fundamentalmente antinazi, de autoritarismo nacionalista, que habría evitado la ruptura total con la Constitución republicana y promovido una política económica reflacionista y reformista de tipo keynesiano o similar a la del New Deal con el fin de reanimar la economía y de reconciliar a la sociedad alemana. 63. La victoria del nacionalsocialismo. El triunfo del nacionalsocialismo sobre las demás fuerzas políticas alemanas en 1933 tuvo tal importancia para Alemania y para el resto del mundo, y en algunos aspectos fue tan sorprendente para un país del nivel cultural y el desarrollo general de Alemania, que ha sido objeto de todo género de interpretaciones y explicaciones. Cabe resumir algunas de las más comunes bajo los epígrafes de la teoría del accidente, la teoría de la gente, y la teoría de la movilización de masas del nacionalismo frustrado. La teoría del accidente se centra en especial en la forma en que Hitler se convirtió en canciller, y hace hincapié en el aspecto de maniobra furtiva de su entrada en el gobierno. Aunque el gobierno inicial de Hitler fue el producto de una intriga política, la teoría del accidente no explica exactamente por qué estaban las figuras clave de la política alemana dispuestas a aceptar a Hitler, ni por qué se había producido un viraje tan general hacia el autoritarismo entre tantos grupos de centroderecha. La teoría de la gente es sobre todo de inspiración marxista, pero no demuestra específicamente de quién era en concreto agente Hitler ni en qué condiciones exactas. Además, tampoco por qué hacía falta un agente tan dinámico y tan decidido como Hitler en lugar de figuras más moderadas y controlables, como las que le habían precedido. No existe un factor único ni una interpretación sencilla que pueda explicar algo tan complejo y preñado de consecuencias como el proceso que llevó a Hitler al poder, pero la teoría de la movilización de masas del nacionalismo frustrado ofrece una comprensión más amplia que cualquiera de las dos antes citadas.
Aunque Alemania era una nación industrial avanzada, su posición en el mundo moderno, en comparación con los otros estados industriales importantes, era sumamente anómala. Alemania era la más nueva de las grandes potencias industriales, y con mucho la que tenía menos peso internacional. Ningún otro país comparable, incluso remotamente, en tamaño, productividad y logros con Alemania carecía de un imperio, y mucho menos de un peso igual en los asuntos internacionales. A la humillación de 1918 siguió una concatenación notable de crisis nacionales sin paralelismo en ningún otro país. A la crisis revolucionaria de postguerra de 1919 a 1920 le siguió la invasión francesa, la gran inflación y las pequeñas insurrecciones revolucionarias de 1923, seguidas a su vez por la Gran Depresión. Además, era fácil interpretar todas esas crisis como algo que habían impuesto a Alemania las presiones diplomáticas, militares y económicas extranjeras, acompañadas de los intentos de subversión interna, inspirados por Rusia. El grado de privación de peso internacional y de desorientación nacional carecía de precedentes en un país del nivel de Alemania. Si bien Alemania tenía una economía y una tecnología avanzadas, y un excelente sistema de enseñanza, no se podía decir lo mismo de su cultura política. La democracia parlamentaria responsable no llegó hasta 1919. Como producto de la derrota y la humillación, y en el decenio de 1920 no se llegó a completar su aceptación psicológica ni en el comportamiento. Además, la cultura alemana había quedado afectada más profundamente por la crisis cultural e intelectual de 1890 a 1914 que la de ningún otro país, y la disposición a buscar soluciones racistas, autoritarias y nacionalistas extrema era, sin lugar a dudas, mayor que en ningún país avanzado. Hitler había organizado la mayor fuerza política de Alemania, y, conforme a las reglas del juego democrático, tenía derecho a formar gobierno, con una izquierda dividida entre socialistas democráticos y comunistas estalinistas, y con un centro-derecha totalmente fragmentado. No parecía posible ninguna otra alternativa. En cierto sentido, el nacionalsocialismo se había convertido en el único partido nacional que obtenía apoyo de una gran variedad de clases sociales y regiones geográficas. Además, debe recordarse que Hitler no se presentó a las elecciones con un programa que incluyera iniciar la Segunda Guerra Mundial en 1939 o llevar a los judíos a los hornos crematorios. En las campañas electorales de masas de 1930 a 1932, se suavizaron las formas más estridentes y extremas del antisemitismo, y pese a Mein Kampf, se logró que los objetivos internacionales de Hitler aparecieran más tranquilizadores. Un lema frecuente en 1932 era que el nacionalsocialismo significa la paz, porque un gobierno nazi fuerte, decidido y unido, era el único que podía defender y restaurar los intereses alemanes sin meterse en otra guerra desastrosa. Las circunstancias de crisis social y económica en la depresión alemana no bastan para explicar la llegada de Hitler al poder, pues otros países padecieron casi lo mismo y no sucumbieron a dictaduras radicales. Más bien, las consecuencias sociales y económicas de la depresión, en un país con las peculiares circunstancias históricas y culturales de Alemania, hicieron que fuera posible el nacionalsocialismo. También intervinieron el momento y la suerte, y en ese sentido no se puede desechar totalmente la teoría del accidente. No era posible sostener un movimiento de tantas tensiones y tantas contradicciones demagógicas como el nacionalsocialismo durante un periodo prolongado de tiempo. El número de votos nazis ya iba bajando mucho a fines de 1932. Si la calidad general de los otros dirigentes alemanes no hubiera sido tan baja, es muy
Posible que se hubiera podido resistir a Hitler durante un año más. Había indicios de que a fines de 1933 la marea nacionalsocialista podría haber descendido decisivamente.